volveré a explicar entonces. Ya. Entonces, jóvenes, les explicaré lo que hemos realizado. ¿Sí? Hemos realizado la operación aritmética de la exponenciación de x elevado a y. Las cosas que debemos contemplar en esta parte es de que debemos escribir el código HTML básico para poder realizar o elaborar un programa utilizando JavaScript. Entonces colocamos un mensajito con una etiqueta P. Luego abrimos una etiqueta script. Y en la etiqueta script tengo que especificar que el tipo es un texto JavaScript. Luego defino las variables, jóvenes. Por ejemplo, la variable x igual a 2, la variable y igual a 8, la variable, por ejemplo, valor posicional, donde dice x elevado a la y. Y con la sentencia o con la función document_write, yo puedo mostrar textos muy similar a lo que hacemos con Java. La única diferencia que debo insertar es un código enter. Ya les hablo que compre. Pero dale, pues yo no tengo. Ya. Bien, entonces, document_write. Entonces, fíjese que insertamos esta etiqueta BR para poder pulsar Enter. Si queremos 2 Enter, insertamos 2 veces la etiqueta BR. Y de esa manera, cuando hacemos doble clic en el algoritmo que hemos creado en JavaScript, se puede visualizar de esta manera. Mire, x es igual a 2, y es igual a 8, x a la y es 256, o puedo decir 2 a la octava es 256. Ahora, jóvenes, este mismo algoritmo podemos hacerlo también utilizando el prompt. Pero para no hacerlo aburrido el asunto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar este algoritmo que dice calcular la suma de los n números naturales utilizando, digamos, ¿no?, el prompt. Empezaremos entonces a realizar esa tarea. La sugerencia técnica que le había dicho, jóvenes, no se concentren en volver a hacerlo todo de nuevo. Yo soy muy práctico y hago lo que tengo que hacer nomás, ¿sí? En esta parte. Entonces vengo y seguimos con operar. Vamos, se va a llamar distinto, sí. Número 3, este sería número 3. Y decimos, calcular la suma de los n números naturales. Así se va a llamar. Es el número 3. Así que edito en brackets, vengo y no voy a cambiar nada de arriba. Me interesa esta parte de aquí, nada más. Entonces agarro, copio mi enunciado, voy a brackets, pego el enunciado, fíjese, miren, nada complicado. Control C, Control V. Luego reviso qué tengo que hacer, calcular los n números naturales. Entonces digo, todo esto de acá no sirve, lo borro, ¿sí? Y voy a empezar. Esta es la etiqueta script, type, text, JavaScript. Para poder hacer eso necesito primero pedir un valor. Entonces ese valor va a ser el valor de n. N va a ser igual a un from pt, from, a ver, from pt, un ratito por favor, voy a ver, chequear bien, ¿ya? From pt, punto y coma, y le voy a decir, escriba el valor de n. Escribe valor, dice, ¿no? De n. Listo, no es más, suficiente con eso. Bien, ya lo tenemos el valor de n. Ahora tengo que definirme una variable s. Entonces, variable s, que es igual a ¿qué cosa? A la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta fórmula de n por n más 1 dividido entre 2. Entonces, agarro eso. Entonces digo, voy a abrir n por n más 1 y todo eso dividido entre 2. Le había sugerido que
cuando sea el numerador lo abra, lo coloque dentro de un paréntesis. Y el denominador cuando son más de 2 elementos también. Eso nos ayuda a poder visualizar mejor la fórmula, saber de dónde a dónde es el numerador, de dónde a dónde es el denominador. Bien, ya lo tenemos. Nos falta el punto y coma. Si no colocamos el punto y coma, no me da un error, no me dice nada. Eso es lo malo de JavaScript, jóvenes, que no me dice dónde está el error generalmente. Es horrible programar en esa parte con JavaScript, porque no me da muchas señas de dónde está el error. No sé si tal vez el programa de Visual Code nos ayude mucho más. No el programa con Visual Code. Me gusta un poquito más este programa porque me permite a mí hacer algunas... su ayuda es muy buena, muy bonita. Y además ya me he acostumbrado con esta herramienta. Por eso que lo... Entonces, jóvenes, una vez que yo ya tengo esto, simplemente me tocaría mostrar los valores, ¿sí? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo colocar un document.write y escribo lo siguiente. Coloco la suma de los n de los 5 primeros números naturales es S. Ya, es S. Bien. Vamos a ver si todo está bien. Hagamos clic. Debería funcionar bienísimo. Bien, veamos. Escribe el valor de n. Vamos a colocar 7. Y me dice, la suma de los 7 números naturales, de los 7 primeros números naturales es... Uy, está mal esto. No puede salirme con decimal, pues. Qué raro, ¿no? A ver, hagamos una sumatoria mejor. Volvamos de vuelta, ejecutemos de vuelta, coloquemos 3 nomás, coloquemos, a ver. No, está mal, algo está mal, ¿sí? Me debí equivocar en algún signo. N por n más 1 dividido entre 2, ¿sí? A ver, n por n más 1 dividido entre 2. ¿Está bien? Qué raro, ¿no? A ver, vamos a hacer una operación más, vamos a darle un valor más sencillito, le vamos a dar simplemente 2. ¿Qué me daría? ¿Por qué 21? Creo que estoy mostrando otra variable acá. A ver, veamos. Tenemos el n, tenemos el s. Medio raro, che. Medio raro, compañero, ¿sí? ¿Qué habrá pasado? N por n más 1. Ya. Hay una posibilidad de que tengamos aquí un problema, tal vez porque este de acá no lo está recibiendo como número necesariamente. Puede ser, no sé. Entonces, en todo caso, tendríamos que hacer aquí una conversión. A ver, vamos a hacer eso. N es igual a parseInt, así se llama, parseInt de n. A ver, vamos a colocarle eso, jóvenes. Puede ser que necesite ese, el parseInt. Bien, guardaremos. Puede ser. Coloquemos número 3, porque el resultado es un entero. Ahora sí, mire, fíjese. Ahora sí. Entonces, aquí necesitaba hacer un parseo, parsearlo, convertirlo a entero. Lo que pasa es que cuando viene de allá, viene como texto. Viene como un texto. Y obviamente lo procesa como si fuera un texto. Lo malo eso es de JavaScript que no me da muchos, no me visualiza mucho, digamos,
posibles errores que pueda haber. Motivo por el cual hay que ser muy cuidadoso, debemos tener ya un concepto bien claro de lo que es la programación. Por eso es que al inicio no se le enseña directamente con JavaScript, sino se le enseña con otro lenguaje más básico que nos ayudan, digamos, a ir aprendiendo estos detallitos. A ver, ahora vamos a hacer correr, simplemente, cuando ya lo hemos hecho correr, podemos actualizar, simplemente colocamos el número 6, por ejemplo. Sí, está 21, está bien, correcto, ya me está mostrando bien. Ahora, pero yo quiero que me muestre, por ejemplo, aquí, quiero que me muestre los 6 números, ¿sí? ¿Cómo podremos mostrar los 6 números? Que me muestre los 6 números antes. Entonces, muy bien, podemos ocupar aquí un for. Entonces colocamos un for, podemos ocupar un while, ahí vamos a ocupar un for, y vamos a colocar así. Usted ya conoció la estructura del for, entonces for, y aquí vamos a colocar un i igual a 1, con i menor que n, a ver, no, menor o igual a n, tiene que ser en este caso, y un i que tiene que ir incrementándose. Y continuamente va a ser un documento aquí, un documento, tiene que escribir un document write, tiene que escribir el valor de i. Entonces tiene que escribir el valor de i más un espacio que nos escriba, ¿ya? Más un espacio de esto, más esto, más eso, más eso, más eso. A ver. A ver, ¿cómo podemos hacer? Y al final tenemos que escribir aquí un document write también. Document write.write. Y vamos a escribir un BR. 2 BR vamos a colocar. Así que colocamos un BR, otro BR. Bien. Guardamos y ejecutamos. A ver, vamos a ver. 6 le vamos a colocar. Vamos a ver. A ver, nos dice la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. No debería mostrarle, ¿no? Aquí debería decir es, pero para eso hay que hacer un if. Simplemente para que no coloque esto de acá. Es, dice no tanto. Entonces, con esto ya estoy viendo los resultados de esto. O si no, podemos borrar esto, colocarlo aquí abajo. Como le digo, este es como cualquier otro lenguaje. Lo único que JavaScript es un lenguaje muy especial. Necesita ser muy cuidadoso para poder escribir. Los errores no son muy visibles. Es algo que normalmente nos molesta a todos los que programamos con JavaScript. JavaScript, por si acaso, en alguna de sus funciones, usted le coloca un espacio y le da otro espacio más, no le corre. Es muy interesante JavaScript. Así que anteriormente, cuando trabajaba con JavaScript, bregaba hartísimo porque trabaja con pura información textual y no me tenía que equivocar en ningún espacio. Me equivocaba en un espacio y no sabía dónde estaba el error en el código. Y revisar uno por uno, verificar si tenía un espacio más, borrar uno por uno, ¿sí? Hasta que corra. Así que JavaScript tiene ese detallito, jóvenes. A ver, hagamos correr esto, grabaremos, volvamos a hacerlo correr, veamos, coloquemos un 8, y dice, no, la suma de 8 números es tanto, ¿no? 1 más tanto, tanto. Bien, este de acá nomás no me gusta, pero ni modo, no hay nada perfecto. Ya lo hemos hecho, jóvenes. Lo hemos hecho mejor de lo que esperábamos. Ahora vamos a utilizar la función, vamos a calcular la altura del edificio. ¿Cómo programamos, cómo hacemos el cálculo de la altura de un edificio? ¿Hay alguna consulta, jóvenes, en este programa que quieran hacer previamente? Recordarlos de que parseInt es muy importante, saberlo manejar bien. Hola. ¿Todo bien? Ya. Guardo. Entonces saco una copia, pego, y ahora lo que voy a hacer es calcular la altura de un edificio. Calcular la
altura de un edificio. ¿Cómo calculo? ¿Cómo utilizo algunas librerías que tiene JavaScript para hacer esto? Clic derecho, abro con brackets y entonces copio mi enunciado. Pego. Luego borro todo esto porque todo esto no me sirve ya. ¿Sí? Debo dejarlo así. Mire, en blanquito, listo para escribir. Entonces, entiendo mi enunciado. Dice, calcular la altura de un edificio. Dice que voy a calcular el cateto opuesto. Necesito tener la hipotenusa y el ángulo alfa como elementos de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Luego debo aplicar la fórmula donde dice que A es igual a C por el seno de alfa. Algo que debo saber muy bien, jóvenes, que el ángulo alfa debe estar en radianes. Eso debo saber, debo tener muy claro. Así que vamos a hacer lo mismo. Primeramente, tengo que recibir la hipotenusa. Entonces coloco un bar y le voy a llamar hipotenusa. Es igual a from un ratito, debo colocar el comentario. Escriba el valor, escriba, dice, ¿no? Sí, está bien, el valor de la hipotenusa, y debería estar en metros. Bien. Metros. Ahora otro bar, y digo así, ángulo alfa. Ángulo alfa. Ya. Entonces voy a colocarlo con mayúscula el nombre de las variables. Ángulo alfa es igual a from y escribo así. Escriba ya. Escriba un ratito por favor. Escriba el ángulo, el valor, vamos a escriba el valor del ángulo alfa. Y eso debe estar en grados. Bien. Hasta ahí ya tenemos los dos. Ahora vamos a nuestra fórmula. Dice que debo calcular esto. Entonces, si yo no entiendo mucho, yo directamente lo calcularía. Yo diría que bar es igual a qué cosa. Digo que la altura, entonces, si directamente, ¿no? Digo, la altura es igual a qué. Un ratito, aquí está mal. Digo que la altura es igual a qué. Dice a la hipotenusa, así dicen, hipotenusa, multiplicado por el seno. En este caso tengo que ocupar una librería que se llama Maths, así, Maths. Y Maths tiene una función que se llama seno, sin, un ratito, seno, ¿de qué? Seno del ángulo alfa, ¿no? En este caso sería el ángulo alfa. Punto y coma, porque eso es lo que me está diciendo aquí. Es una multiplicación sencilla. Mire, seno de alfa. Pero el alfa, este ángulo alfa, debería estar en radianes. Además de eso, estos valores numéricos deberían ser valores, digamos, que se puedan operar. Entonces, ahora voy a hacer esa conversión. Voy a colocar así, parse, un ratito, perdón, hipotenusa sería aquí en este caso, ¿no? Hipotenusa es igual a parse float, ¿sí? Tiene que ser float porque si no, no funciona. Porque float, ¿de qué? De la hipotenusa.
hipotenusa. Por un lado, parseo, ¿sí? Lo convierto en float. Entonces el ángulo alfa es igual a ¿qué? A parse float del ángulo alfa. ¿Listo? Con eso ya tengo datos que son float y datos que son operables. Pero hasta ahí todavía no pasa nada. El problema está con este ángulo alfa. Este ángulo alfa necesito convertirlo a radianes. Y lo interesante de esto es que le cuento de que no hay una función en JavaScript que me haga eso. A ver, mire, vamos a colocar así JavaScript, mejor si lo encontramos, JavaScript, y voy a colocar así, Maths, la librería Maths, y voy a colocar radian. Bueno, ahí vamos a ver si hay algo para radians, si podemos hacer radianes o no. Ese es lo malo que he podido ver de que no hay, jóvenes, una función. Por lo tanto, tenemos que crear nuestra propia conversión. Entonces me dice así, ejemplo, dice matemática el seno, dice no, retorna, dice no, esto me va a retornar, dice no, un grado, dice no, coseno, a ver, vamos a entender, si esto hay que convertir, use grados, inserte entre radianes, dice no, ángulo en radianes, dice que es el ángulo en radian, dice x por pi, dice, dividido entre 180. Ya, esto tenemos que hacer, mire, x por pi dividido entre 180 para tener los radianes. Bien, a ver, hagamos eso. No nos compliquemos mucho. A ver, o leamos un hito más. Si hay alguien que me da una opción más interesante. Console de datos, nada. A ver, free. Este es para retornar en grados, ¿no? De grados a radianes, dice, ¿no? Greedy, entonces retornaría. Ya, es lo mismo, ¿no? Los grados multiplicamos por pi y lo dividimos entre 180. Hagamos de una vez eso. Entonces vamos a decir que el ángulo alfa es igual que los grados, dice, ¿no? Los grados, que sería el ángulo de alfa, el ángulo alfa, multiplicamos por el valor de pi. Eso sí hay, en matemática tiene, matemática el pi, bien, y eso, todo eso debemos dividirlo entre 180. Entonces, por sugerencia dijimos, colóquelo en paréntesis, no se complique mucho, y divídalo en 180, así. Bien, con esto ya tendríamos, jóvenes, la conversión esto en radianes. Eso nos dice la página web. Luego, jóvenes, podríamos mostrar ya el resultado. Entonces colocamos aquí document.write, vamos, write, y ahora vamos a escribir el resultado. Escribimos, ¿no? La altura del edificio es altura. Bien, la altura del edificio es altura. Bien, entonces, veamos cómo se ve. Veamos cómo se ve, porque hay que hacer todavía varios arreglos. Te cuento de que normalmente no se ve bien. Necesita varios arreglos. Entonces coloquemos una hipotenusa 125, por ejemplo, el largo de la hipotenusa, 25 los grados, y nos dice que la altura del edificio es 52 puntos. Miren, todo esto decimales. Y no se ve bien, que nos muestre con 2 decimales está bien, hasta nos podría mostrar con un decimal, no hay problema, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer a partir de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta parte ya hemos hecho la parte de lo que es la conversión. Lo tenemos convertido y ahora tenemos que la altura lo tenemos que convertir. Y no hay un método de conversión directo, así que una opción es ocupar la librería Maths, ¿sí? .round,
round. Y decimos lo siguiente, la altura por 100 dividido, a ver, entre 100. Parece que lo agarra en este caso. A ver, vamos a ver. Coloquemos ahora 125, 25 de grados. Y listo. Mira, fíjese, la altura del edificio es tanto. Pero usted dice, bueno, ¿y de cómo lo ha calculado? Yo necesito ver la hipotenusa, ¿no? Todos esos casos, todos esos datos. Bueno, para que lo pueda ver todo eso, simplemente tiene que venir y escribir aquí el comando document.write. Document.write y colocamos aquí hipotenusa en metros es igual a hipotenusa. Document.write, colocamos ángulo alfa en grados es ángulo alfa. Pero aquí vamos a tener un problemita, jóvenes, ¿sí? Un problemita. Ahorita les muestro el ángulo alfa. Bien, aquí vamos a tener un problemita porque este ángulo alfa ya está en radianes. Mire, aquí ya está en radianes. Entonces, lo que significa que esta parte deberíamos escribirlo arriba o si no, guardar en una variable el valor del ángulo alfa original. Entonces, tal vez tener dos valores, uno que haya ángulo alfa grados y el otro ángulo alfa radianes. Me parece conveniente hacer eso. Entonces, si fuera así, yo coloco esto, ángulo alfa, grados, ¿sí? Entonces,